El nombre de ese trastorno se basa en la suposición de que estas personas expresan pasivamente una agresión encubierta. Los individuos con ese trastorno habitualmente se resisten y se oponen a las demandas para aumentar o mantener un determinado nivel de actividad. Esto ocurre más claramente en situaciones laborales, pero también es evidente en los contextos sociales. La resistencia se expresa indirectamente a través de maniobras, pérdidas de tiempo, tosudez, ineficacia intencional y tendencia a olvidar las cosas. Estos individuos malogran los esfuerzos de los demás, dada su incapacidad para hacer su parte de trabajo colectivo. Por ejemplo, cuando un ejecutivo da a un subordinado algún material para revisar para una reunión del día siguiente, el subordinado lo traspapela, consiguiendo de esta forma el objetivo de resistir pasivamente las demandas o las órdenes, y rechazan sugerencias útiles como ser productivos. O se burlan irrazonablemente de la gente que tiene autoridad y que por otra parte son los que hacen las demandas y las órdenes y finalmente son los que hacen el trabajo. Sintomatología asociada, dice el DSM-3R. A menudo estos individuos son dependientes y carecen de confianza en sí mismos. De forma típica son pesimistas sobre el futuro y no tienen ninguna conciencia de que su conducta es la causa de sus propias dificultades. Obviamente porque le echan la culpa a los demás. Es que son muy exigentes, son muy exagerados, son muy duros, son muy conflictivos, etc. Estos individuos son ineficaces tanto desde el punto de vista social como profesional, debido a su conducta pasivo-agresiva. Por ejemplo, a causa de su ineficacia intencional, no se les ofrecen ningunas promociones laborales. Un ama de casa con ese trastorno puede ser incapaz de hacer la limpieza o llenar la nevera con los alimentos suficientes debido a su lentitud o a la pérdida de tiempo. Y si no es ama de casa y es una sirvienta, pues es el clásico de se me olvidó, es que no me acordé, es que a mí no me tocaba, es que nadie me dijo nada, es que yo no sabía. Las aplicaciones más frecuentes, bueno, están la bulimia, el abuso, la dependencia alcohólica, etcétera. Y como factores predisponentes negativos en la infancia, que ellos han oído mucho, o en la adolescencia, que parece predisponer a esto. Ahora, para saber si la persona que trabaja, que colabora, que vive con usted o que duerme y ronca a su lado tiene trastorno pasivo-agresivo de la personalidad, vamos a ver que hay una pauta generalizada de resistencia pasiva a las demandas razonables de rendimiento social y profesional que se hace patente desde el inicio de la vida adulta y se da en diversos contextos. Esta pauta se pone de manifiesto por lo menos con 5 de las siguientes características. Número 1, retrasos, es decir, demoras en ejecución de las tareas de modo que no se cumplan los plazos. Número 2, el sujeto se vuelve malhumorado, irritable o discutidor cuando se le pide que haga algo que no quiere hacer. Número 3, parece trabajar de un modo deliberadamente lento o hace mal las tareas que realmente no quiere hacer. Número 4, protesta sin justificación de que los demás le piden cosas irrazonables o imposibles. Número 5, evita las obligaciones pretendiendo que las ha olvidado, entre comillas. Número 6, cree que está haciendo las cosas mucho mejor de lo que los demás piensan. Número 7, se resiste a las sugerencias útiles de los demás para ser más productivo. Número 8, malogra los esfuerzos de los demás al enlentecer la parte de trabajo que le corresponde. Número 9, critica o se burla de manera irrazonable de las personas que tienen posiciones de autoridad. ¿Cómo la ven, Gaby? Pues es exactamente lo contrario. Hay muchos, sí. Pues sí, por eso yo lo tenía puesto ahí en el consultorio, pero así, pero ahora ahí lo van a dice, poner doctor, en que la no oficina y lo son, vamos a poner en muchas no partes. son conscientes, no por se eso dan cuenta. yo no sé qué pasivo-agresivo psiquiatra de la comisión que recibió el DSM-4 lo quitó.
Doctor, o hay gente El diagnóstico sí lo es súper quitaron. frecuente. Hay gente que sí en se el da ISSSTE, cuenta, en el ¿no? Seguro Y lo Social, dice, entonces, es que yo soy muy limpia, es que yo soy muy organizada. O sea, tienen que decirlo para medio tratar de creérselo. Sí, pero dice ahí que Cuando ellos pues los no hechos son son los que hablan por sí mismos. ¿Pero ¿no? qué le parece? ¿Usted conoce gente así? Muchísima. ¿Y cómo se Muchísima. siente con ellos? Porque a mí me pone como apache marihuano, ¿eh? Haz Yo- de cuenta que me meten Yo tengo una prima que un nació cohete en el cansada. fondillo. Y así lo dice, los 60 fue la mejor justificación porque como ya cumplió 60, no nació cansada desde los 20. Olvídese Pero no hay de nada, doctor. ¿Cómo? En Una ese complicación nacer puede ser la cansado. depresión. Una complicación sí. Pero aquí dice, hay una pauta generalizada de resistencia pasiva a las demás. La depresión es muy claro que el individuo no puede, no está capacitado fisiológicamente para eso. Pero aquí hay una resistencia pasiva. Por eso se llama trastorno pasivo-agresivo de la personalidad. Y eso sucede cuando, por ejemplo, se convive con alguien hiperactivo. Pudiera ser como una manera como de una forma de reforzar eso. resistencia. Mire, por ejemplo, para quienes hemos trabajado en hospitales, eso es clarísimo. Llega alguien con un niño en los brazos, o una señora con un dolor, o alguien en una camilla, y los familiares dicen, por favor, atiendan a mi hijo, a mi marido, etcétera, que viene muy mal y quién sabe qué, y no sé cuánto. Pase con la trabajadora social. Oye, que son necesarios. Sí, pero estamos ocupados. Pase con la trabajadora social. Trae su credencial de quién sabe qué. Y esta es la primera resistencia. Y además la tipa desgraciada no se inmuta. No hace nada. No hace nada. Mientras, es que señorita, mire, entonces se cubre de una especie de poder y empieza a burlarse realmente de la necesidad del otro. Y en ese momento es compulsiva, valga la redundancia, por necesidad. Mientras te piden que es urgente, la infeliz que está en la cita o en la cosa es, a ver, vamos a ver si tiene derechos en orden. Si le corresponde este hospital. Sí. Y si trae todos los papeles que tiene que traer. Y empieza ahí el martirio. Doctor, me tocó estar una vez frente al hospital, en el Hospital General del Seguro Social, porque mi madre estaba ahí interna cuando la primera operación de columna, y llegó un hombre así, y la dependiente, pues no, si no trae nada. Cuando el hombre traía la mano sobre un ojo, el ojo derecho, me acuerdo muy bien, le dijo, es que vea lo que me pasó, algo le habían clavado, el ojo se lo sacó. Cuando él se quitó y el ojo como que le colgó, en ese momento la señorita se alineó y de inmediato al hombre lo atendieron sin papeles y sin nada, pero tuvo que haber sido algo tan impactante como que el hombre le enseñara que traía el ojo de fuera para Sí, que pero lo es cierto atendiera. que la burocracia cobija a muchas gentes con esta cosa. Pero no solamente la burocracia, mire, por favor, de veras, es más, yo lo veo todos los días. Yo sé que una sentencia fatal en mi caso es que yo le pida a una secretaria que necesito que me comunique urgentemente con fulanito. Ya me jodí. Porque entonces me va a comunicar con el poteito o con mi mamá, pero nunca con eso. Es que no estaba, es que no me contesta, es que trae su celular desconectado. Hasta que se para otra persona a la que yo le pido el favor, me estoy dando consulta, párate y checa que haga las llamadas, y no las ha hecho. Simplemente la palabra urgente es el acate más poderoso para que no haga nada. Vamos a un corte. Sí, yo la verdad también siento que cuando mi obsesión por la música frantillana correcta se pone de manifiesto, entonces algún pasivo agresivo, desgraciado, infeliz, pone estas cumbias, ya estoy hasta la coronilla, de veras. ¿A poco no es pasivo agresivo que le esté uno rogando, suplicando, quiten el gusanito y quiten a la de las chichotas, quiten a esta, quiten a... y nada? Por ejemplo, Gaby, de veras, ustedes ¿a poco nunca han tratado con pasivos? Sí, doctor. Cuando yo tenía gente a mi cargo, mi experiencia es que ese tipo de gente trataba de ignorarla. Entonces, los mismos compañeros Pero ¿cómo del se grupo... sentía? No es lo que hacía, sino cómo se siente una persona obsesiva por el perfeccionismo. Lo interactúa con alguien así que es su opuesto. Me ¿Cómo se siento sentía? ¿O cómo frustrada, impotente,
de no poder hacer nada, de no poderle hacer entender que no es la mejor actitud que debe de tomar. Pero como no yo no me enoja. puedo poner, sí, bueno, me puedo poner furiosa, A ver, pero no enójese, gano nada. enójese No, recordando. doctor, no me conoce Porque usted enojada. tiene bajo control siempre todo, ¿no? Enójese. No, pues sí, no, y menos enojarme. Entonces, el arma que yo utilizaba era más bien, o sea, primero tratar de hablar. Y cuando uno ve que está hablando con Es una al piedra, revés con estos sí, no, desgraciados. que no tiene la capacidad de escuchar. Entonces lo que yo hacía era ignorarla. Entonces empiezo a utilizar, bueno, no utilizar, sino a pedirle las cosas a la gente con la que sí puedo confiar. Y esa misma gente, cuando se empieza a sentir excluida del grupo, a veces trata de subirse al barco. O hay gente que definitivamente empieza, pide su cambio, o sea, no tiene esa capacidad. Y hay gente que dice, pues no, me estoy saliendo del equipo, y solito trata de alinearse. Pero la que no, acaba dándose de baja por sí misma muchas veces. Oiga, pero fíjese que a veces no se dan de baja por una razón. Cuando me ha tocado a mí enfrentarme en muchos ámbitos a sujetos así, hombres, mujeres o quimeras, resulta que son sindicalizados. Y yo no sé si cuando se ingresa a un sindicato, sobre todo burocrático, uno de los requisitos para ingresar y ser miembro del sindicato es ser pasivo-agresivo, porque el hecho de que les den su membresía sindical, de veras hace mucho, no, pues a mí me vale, hágale como quiera. Sí, eso es cierto, mi esposo en la UNAM lo pero vive. es que lo voy a demandar, le voy a decir. Sí, mi esposo en la UNAM lo Llego vive. yo a la autoridad y, no, pues es que sindicalizado con ellos no se puede uno meter. Sí, yo en el banco no tuve ese problema y sí tenía todo el apoyo de mi jefe. Yo, por ejemplo, un momento en que le dije, mira, este muchacho me está causando problemas. Tú me lo impusiste, el problema no lo tengo yo. Decide, ¿quieres que te reporte directamente o me lo quitas? No quiero en mi equipo. Ahora, yo siempre hablé con muchísima claridad con mis jefes, como que nunca les tuve miedo. Curiosamente, una vez mi jefe en broma, porque le digo que yo llegaba a la hora que quería, a las 10:30, porque el tenis tenía que nadar. Una vez me dijo, te voy a liquidar. Le dije, pero rapidito toma la decisión, porque ahorita en el club me invitó una amiga que me vaya con ella a España. Entonces, cuando uno reacciona así, la reacción normal de la gente es, ay no, ¿cómo crees? O sea, necesito la chamba. Como le dije yo, a mí, aunque me liquidara, fue con mi mente, con mis manos y con toda completita, digo, a otro lado. Y mostrar usted esa ha tenido seguridad. la fortuna por orientarse eso como autoridad a subordinados pasivo-agresivos, pero yo refiriendo, por ejemplo, a los sindicalizados del Seguro Social o del ISSSTE o de la Secretaría del Trabajo o del Departamento del Distrito Federal o del Metro, donde uno va un usuario sin ninguna autoridad. Ya ahí yo no en mi vida puedo sacar credencial de nada porque no tengo más que la del lector. Ahí lo único Y que la puede, credencial ahora del Club de España. Sí. ahí lo único que Pero esa puede no sirve hacer para nada es ahí. enojarse, doctor. Es lo único que puede Por hacer. eso, es personas que encuentran la cotidiana y que es que no me atendió en la ventanilla y me mandó a esta otra y me mandó a esta otra, me quitó un día completo y esto significa una pérdida, bla, 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 bla. ¿Cómo pueden sancionar a este empleado? No, pues no se puede hacer nada. No ¿Pero tiene por que qué no? esperar. Pues es que es del sindicato. Mire, No cuando uno tiene autoridad, es en Claro. otros ámbitos. El público que nos escucha, que es en el que debemos pensar, no tiene en muchas ocasiones el privilegio de ser autoridad laboral, aunque pueda ser autoridad doméstica, por ejemplo, en su casa. Y tener, por ejemplo, a una empleada doméstica que sea así. O si tiene un microchangarro a su empleada del estanquillo que puso, bueno, el changarro. Ya no se llaman estanquillos, ¿verdad? Es changarro. Y entonces, no, pues a mí no me toca. No, pues es que yo ya me voy. Oye, espérate, ¿verdad? Es que voy a ir al baño y quédate tantito mientras salgo del baño. Tengo un estreñimiento de 5 días y ahorita se me ocurrió y pues no puedo perder tiempo, entonces espérate, ahorita para cerrar la cortina ayúdame. No, es que ya son las 6, ya me voy. Es que no me toca. Es decir, en un nivel más doméstico, incluso con el mazacote. Oye, por favor, levanta tus calzones, levanta tu ropa, no dejes este tiradero, ponlo ahí, y no lo hace. Y en lugar de dejar nada más el tiradero, deja los periódicos y las revistas y el cenicero lleno de cenizas y deja la toalla mojada tirada y el perro entra y se suba a la cama.
Es en la vida cotidiana donde nos enfrentamos también con los pasivo-agresivos, no como autoridad. Mire, doctor, yo creo que son dos aspectos distintos, porque, por ejemplo, en el caso de una servidumbre uno tiene la opción de cambiar esa servidumbre. En el caso del encargado de una tienda uno tiene la opción de ir a otra tienda. Pero la denuncian y entonces le meten una bronca. No, pero le voy a decir, por ejemplo, mi experiencia. Del trabajo. Cuando yo termino la licenciatura, le digo a los 21 años, termino en diciembre 75, con la tesis terminada, impresa y todo, lo único que faltaba era mi revisión de estudios de la UNAM, porque yo todavía venía incorporada a la UNAM a pesar de estudiar en la Ibero. Eso fue presentarme de enero a mayo, todos los lunes, en la ventanilla X, para que me entregaran mi revisión de estudios. Hubo lunes que me tocó, en que estaba en huelga, la ventanilla cerrada, la abrían a la 1:30 ya se cerraba la ventanilla, y así tuve que ir cada lunes. Ahí yo no tenía opción de cambio. Entonces, enojarme tampoco me venía bien, porque yo no tenía ni a quién quejarme. Sí, Gaby, pero ¿cómo te sentías? Muy molesta y muy enojada, sí. Sí, lo principal porque es cómo se siente uno al interactuar. Dependía de ese papelito y yo no poder hacer nada, el sentir esa frustración, eso es un enojo grandísimo. Pero a la vez, digo, mi hígado es el que se iba a dañar. Perdona que yo sea obsesivo hacia el micrófono. O sea, el que se iba a dañar era mi hígado, no el del señor de la ventanilla, que no tenía importancia. El día que me entrega mi papelito, pues salí feliz, pero yo no tenía opción. Entonces también tengo que pensar un poquito en mí y decir, pues mi hígado está primero. Legal, sí, pero usted está retesana, porque la verdad yo no puedo. ¿Cómo le hace así? No sé, porque mi esposa lo que me dice, me dice, es que tú tienes argumentos para todo. No, le dije, mire doctor, hace 6 años que tuve un accidente y me operaron los ligamentos. Me dijo el doctor, 1 mes sin moverte, sin apoyar la pierna. Mi hermana, que fue la que me auspició en su casa, gracias a Dios, me decía, es que no puedo creer que siendo como eres puedas permanecer las 24 horas sentada entre la cama y un sillón y estés tan tranquila. Le dije, mira hermana, hay que aprender a todo. Cuando he podido hacer mucha actividad la hago, cuando no, ¿sabes qué? Ahora tengo tiempo de leer, tengo tiempo de tejer, tengo tiempo... Afortunadamente me tocaron las Olimpiadas de Invierno de Nagano. No, me aventé todas las competencias, cosa que no hubiera yo hecho si hubiera estado en mi actividad normal. Entonces yo como que busco opciones con las cuales sentirme bien. Pero además me imagino que tú ibas a hacer un reposo perfecto. Sí, no, lo hice perfecto. Y una recuperación perfecta, igual que cuando me rompí el brazo. A mí me dije, ¿quieres que te quede bien? Tienes que hacer esto, 2 horas de ir al hospital a terapia y dejarte que te hagan manita de puerco, que lloraba yo, aullaba. Pero me decía el doctor, ¿quiere quedar bien o quiere que le quede cucha la mano? No quiero que me quede bien. Decía, deténganmela. 2 enfermeras me detenían de los hombros y él me hacía manita de puerco, dolorosísima, pero yo decía, pero voy a quedar bien. Y efectivamente, o sea, no tengo secuelas. Pero ¿cómo se siente uno? Vuelvo a mi pregunta, lo que yo quiero saber es no lo que está bien, sino cómo se siente uno de mal cuando se encuentra uno de estos que es lo contrario, lo obsesivo. Porque me podrán decir muchos pasivos, no, es que enfrentarse a una gente como usted que exige que las cosas salgan bien y que exige que las cosas se hagan con orden y que exige que las cosas estén en su lugar y que estén a tiempo, es terrible porque usted es un neurótico, obsesivo que quiere que todo salga bien. Eso podrá decir un pasivo. Bueno, como dicen los que no son pasivo-agresivos, que tienen cierta necesidad de que las cosas resulten bien, con un macacote está tenazmente aferrado a hacer cosas mal. Sí. Habría que preguntarnos en la familia cómo funciona, porque justamente tenemos todos los ejemplos de las mamás que todas las mañanas pierden mitad del hígado gritándole al niño, apúrate, apúrate, apúrate. Y entre más le gritan, el niño más resistencia pone. Más se tarda en el baño, en lavarse los dientes, ya se el desayuno y va como a la media hora. Y todo es para el bien del niño, ¿no? Para que llegue temprano a la escuela, etcétera, etcétera. Pero ahí es una lucha diaria durante 6 años, donde la mamá puede decir, hijito, ve a la hora que se te pegue tu gana a la escuela y es tu problema. Pero, ¿cómo lidia una mamá y un hijo o dentro de un círculo familiar en donde en la tarde se vuelven a ver y a la mañana siguiente va a ser exactamente lo mismo? Pues necesitaríamos una mamá con un hijo así, que nos llamara y nos explicara. Mira, te voy a platicar el ejemplo de una amiga mía, la cual yo... A ver, permítame, porque nos están ahí desesperados, así vas haciendo señas de corte. De corte. Tenemos en el teléfono, en la línea única, a otra Gaby, fíjese nada más. Bueno...
Sí, buenas Gaby, tardes. tiene usted 34 años, es Sí. de la delegación Miguel Hidalgo, Sí. se dedica al hogar y nos dice que usted tiene un niño que presenta los síntomas que estamos enunciando. Sí. Y dice una parte de su llamado: yo pensaba que mi hijo era flojo, pero me doy cuenta de que esto es un problema. Sí. A ver. Lo que pasa es que él es muy listo, es muy inteligente, ¿Para aprende qué? rápido para las cosas de la escuela, para los juegos, tiene buena memoria, se acuerda de cosas de cuando era muy pequeñito, pero en cuestión de hacer sus tareas o labores de la casa, hasta para bolear los zapatos, bueno, hasta para cambiarse el uniforme. Es simplemente que no lo A hace. ver, ¿qué hace para cambiarse el uniforme? ¿Se quita una pierna y dentro? No, no lo hace, o sea, se supondría que él llegaría de la escuela y se cambiaría de uniforme. Se supone, a lo mejor estoy mal yo, pero él no, él se puede acostar, sabe que tiene 5 o 6 tareas de la secundaria y nomás no lo hace. Así hasta que ya me ve que me enojo, dice pasivo-agresivo, pero yo pienso que él es pasivo y yo soy la agresiva. A ver. Usted puede estar confundiendo y quizá no escuchó una parte de lo que dijimos, antecedente de muchos pasivos agresivos, pudiera ser lo que se llama trastorno negativista desafiante. El negativismo desafiante lo hemos mencionado en muchas ocasiones. Mire, se lo voy a decir rápidamente. Sí. Si tiene 4 o 5 más de los siguientes comportamientos: 1, a menudo se encorrediza e incurre en pataletas. 2, a menudo discute con adultos. 3, a menudo desafía activamente a los adultos o rehúsa cumplir sus demandas. 4, a menudo molesta deliberadamente a otras personas. 5, a menudo acusa a otros de sus errores o mal comportamiento. 6, a menudo es susceptible o fácilmente molestado por otros. 7, a menudo es colérico y resentido. Y 8, a menudo es rencoroso. ¿Tiene algo o no? Sí. Bueno, entonces vamos a pensar que el niño que tiene 13 años de edad el día de hoy Sí. padece un trastorno de comportamiento que se llama trastorno negativista desafiante. Ahora, el trastorno negativista desafiante, fíjese nada más, se expresa únicamente o casi únicamente con los adultos de la familia y en su casa. El niño con trastorno desafiante, negativismo desafiante, no es así en la escuela. No, es Entonces así. nunca se reciben quejas de que el niño no quiere hacer las cosas y que se tarda y que discute y No. se desafía. En la escuela son santos y uno le pregunta: ¿y cómo va mi hijo? ¿Y cómo está? ¿Y cómo lo ven? Bien. El maestro dice que está súper bien y que es un niño encantador y que muy inteligente y bla, bla, bla. Muy En respetuoso. cambio, en la casa es exactamente otra persona. Él es buena persona, o sea, no buena No persona. estamos hablando de que sea bueno o malo, estamos hablando de su conducta. Él en su conducta, yo siento que él le gusta ser agresivo con su hermana. Con su hermana. Ajá, es más chica que él 1 año. ¿Y Esa- quién niño donde aprendió a ser misógino? Aunque puede ser normal desde el mito de Caín y Abel el que un hermano sea violento con el otro. No le pega, la molesta, le hace caras, le hace cosquillas, la besa, o sea, le besa el cachete, la quiere peinar. Es normal completamente eso. Ella se enoja y empiezan los problemas. No, yo no siento que sea así como que agresivo. Por eso estábamos algo agresivo y usted fue la que nos llamó. Ujú. Entonces vamos a pensar o a suponer que su niño tiene un trastorno negativista desafiante. Sí. ¿Y es más desafiante con usted que con ninguna otra persona? Sí, ¿Cómo es con el papá, por ejemplo? se lleva muy bien con él. Yo no veo que el marido mío solo le exija cosas. Cuando se enoja es un regaño leve, yo creo 5 minutos, y no trasciende el enojo con el niño. Ujú. Y yo sí me enojo con el niño, si lo regaño y me meto gran parte del día con él. El Ujú. papá no, el papá se lleva bien, juega con él, salen juntos, Y el se dicen hasta groserías. Ay, Sí, se llevan muy, o sea, parecen amigos, pareciera que fuera su papá. mutuamente, ¿Tortas? sí, como cuates. Pues se van a tomar el refresco, se van a jugar con el fútbol y se toma el refresco. Cosas así, o sea, yo los veo muy sociables. Bueno, vamos a pensar que el niño tiene un negativismo desafiante específico con usted. Había que preguntarnos por qué. ¿Usted qué cree? ¿Por qué? A lo mejor yo... No, a lo mejor... Yo siempre le he exigido mucho. ¿Para qué?
¿Y cómo en qué? Como en la escuela. ¿Para qué? Es que yo siempre me daba cuenta de que él tenía la capacidad. Él desde el principio de que entró a la escuela era de 10, de 9. Entonces cuando yo veía que él ojeaba, por decirlo así, o que le ponderaba las demandas de la escuela, yo me molestaba. Le decía, pero si tú siempre has podido, ¿por qué? Si Pues tú tienes la precisamente, capacidad. perdóneme que le interrumpa, pero los que tienen esa capacidad son los que se dan el lujo de flojear a veces. De hecho, él me... Ya sabe que cuando quiera se van a recuperar. Si usted considera que su niño es capaz y es inteligente, ¿para qué le exige? No, ni te preocupes, Anita, porque así me dice. Yo si quiero me saco 10 y no hago las tareas. Así de plano me lo dice. Sí. Pero yo me enojo. ¿Por qué? ¿Qué le recuerda a usted? ¿Qué me recuerda? ¿Que usted era una niña de 10 que tiene ahorita licenciatura, maestría y doctorado? ¿O que él no lo No, hace? al contrario. Yo recuerdo que a mí no me exigía nada y por eso siento que estoy donde estoy. O sea, no soy nada. ¿De veras usted cree que porque no le exigieron? Ah, chihuahua. Yo siento que faltó que me tomaran en cuenta. Eso puede ser que sí. Pienso que lo mucho o lo poco, lo bueno o lo malo que hacía a nadie le importaba. Entonces yo trato siempre... Perdone, ¿a usted no le importaba a Gabriela? ¿No le qué? ¿No le importaba a Gabriela a usted? Antes no, doctor. Antes yo me fijaba más en cómo eran otras personas que en vez de lo que yo era. Bien. ¿Y hasta qué año estudió y qué actividades laborales desempeña? Hasta segundo de preparatoria. Fui secretaria, recepcionista en tiendas departamentales. Y ya el último trabajo que de años, vendedora también de tienda departamental y trabajé para una editorial como recepcionista. Bueno, pero yo creo que todo esto lo hizo usted sin que nadie se lo exigiera. Es la misma vida o las circunstancias de la vida los que determinan que uno se ocupe en lugar de que se preocupe. Yo creo que así va a ser con el niño. Si el niño tiene el talento natural, el día que la vida le dé esas exigencias, se las va a cumplir. Vamos a un corte. Sí. Sus cartas a la siguiente dirección: Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, código postal 03100, en la delegación Benito Juárez. La Moglia, la familia y usted. Sí, nos preguntan si los diputados de la actual legislatura son pasivo-agresivos porque Fox les urge que hagan la reforma estructural y ellos dicen que en él. No, pues es una condición política, ¿no? Ni el otro es obsesivo, porque en el Universal lo tachan de obsesivo, y en la jornada por pedir las reformas, y los otros dicen que no, por convicciones políticas, por respetar algunos artículos de la Constitución. Ahí no hay trastorno, aunque puede ser en lo individual si lo haya. Ni tenemos otro tampoco. Otro O pasivo. Pausado. Pasivo y pausado. Pasivo sí tenemos el de y pausado y pausado sí tenemos a otros. Ya. Hay varios por ahí. Doctor, varias personas nos preguntan, nos piden el nombre del libro que estuvo leyendo ayer, es La obsesión del perfeccionismo, de Editorial Paidós, y los autores son Alan E. Malinger, con doble L, y Janet de Weiss, o Weiss, que es W-Y-Z-E. Y Gaby tiene otro. Tiene otro Que libro es el libro de Mondadori, del editorial Mondadori. que se llama Atrévase a lo perfecto, de Editorial Mondadori, y la autora es Cristina Ruiz Coloma. ¿Cristina Ruiz qué? Coloma. Coloma. Muy bien. Entonces, esto es localizable probablemente en la librería del Sótano, este último, porque lo estoy buscando incluso en la editorial Mondadori y nos dicen que es un libro español. Vamos a tratar de conseguir Sí, mi esposo dónde lo está. compró, tendrá 5 meses, 4 meses que lo compró. No tiene Y mucho. ya tenemos también el planteamiento para Mondadori para llamar por teléfono a España, doctora. Sí, también Beatriz González pregunta, ¿de qué forma puedo conseguir los puntos del pasivo agresivo, ya que me interesan mucho?
Bueno, pues si usted quiere mandar un email o un fax aquí a la estación, que las muchachas se lo envíen precisamente por este medio, porque no tenemos manera de hacerlo de otra forma, ¿no? Penélope Lavaría dice: soy una persona pasiva-agresiva y me identifiqué con los puntos que dio el doctor. Hay cosas que las hacemos inconscientemente, pero otras meditadamente. ¿Cómo puedo mejorar mi conducta para no seguir así y saber si esto es genético? No hay ninguna evidencia que sea genético, cuando menos en lo que yo he tenido la oportunidad de leer a este respecto. Repito, incluso en el DSM-4 ya no aparece este trastorno, pero la única manera de saberlo es que usted ingresara a una terapia formal con algún médico psiquiatra, que usted conozca o que usted quiera, y hacer este planteamiento y hacer una búsqueda del por qué y el para qué es su comportamiento, y tratar de tener una recuperación que le permita vivir de manera más funcional. Marta Hernández, de 30 años, dice: doctor, antes del corte comentaron que cuando una persona apresura a los niños, estos se tardan más. ¿Qué recomienda para controlar esta situación? Mire, ese ha sido mi dilema con el hijo mayor de los Joyconducto, y la única manera de verlo es no salir con él. Esa es la conclusión que llegué, y no decirle nada. Sí, doctor, pero ella pregunta... Porque ha sido inútil. Mientras más digo apúrate, más... Ella quiere controlar la situación. Por eso, pero lo que tiene que controlar es el sentimiento obsesivo que ella tiene porque el hijo se apure. Si se lo dice y ya obtuvo una respuesta desafiante y negativa, pues no lo va a hacer. Entonces, o prueba no decirle nada, o no sale con él. ¿Qué otra cosa piensan ustedes que se podría hacer? Por ejemplo, Gaby, ¿qué haría usted? Pues mire, doctor, yo tuve la experiencia de una amiga donde ponía reglas en su casa y decía: el auto para la escuela sale a las 7:30, esté quien esté, y si se va vacío, y será responsabilidad tuya mañana justificarte ante tu maestro por qué no te presentaste a la escuela. Y creo que los niños van aprendiendo, porque a lo mejor 1 o 2 días el niño falta, pero a tercero se apura y alcanza el coche, y yo siento que es enseñarles a ser un poco responsables con esas actitudes. El nombre de ese trastorno se basa en la suposición de que estas personas expresan pasivamente una agresión encubierta. Los individuos con ese trastorno habitualmente se resisten y se oponen a las demandas para aumentar o mantener un determinado nivel de actividad. Esto ocurre más claramente en situaciones laborales, pero también es evidente en los contextos sociales. La resistencia se expresa indirectamente a través de maniobras, pérdidas de tiempo, tosudez, etc. Estos individuos son ineficaces tanto desde el punto de vista social como profesional, debido a su conducta pasivo-agresiva. Por ejemplo, a causa de su ineficacia intencional, no se les ofrecen ningunas promociones laborales. Un ama de casa con ese trastorno puede ser incapaz de hacer la limpieza o llenar la nevera con los alimentos suficientes debido a su lentitud o a la pérdida de tiempo. Y si no es ama de casa y es una sirvienta, pues es el clásico de: se me olvidó, es que no me acordé, es que a mí no... Ineficacia intencional y tendencia a olvidar las cosas. Estos individuos malogran los esfuerzos de los demás, dada su incapacidad para hacer su parte de trabajo colectivo. Por ejemplo, cuando un ejecutivo da a un subordinado algún material para revisar para una reunión del día siguiente, el subordinado lo traspapela, consiguiendo de esta forma el objetivo de resistir pasivamente las demandas o las órdenes, y rechazan sugerencias útiles como ser productivos. No se burlan irrazonablemente de la gente que tiene autoridad, y que por otra parte son los que hacen las demandas y las órdenes, y finalmente son los que hacen el trabajo. Sintomatología asociada, dice el DSM-3R. A menudo estos individuos son dependientes y carecen de confianza en sí mismos. De forma típica son pesimistas sobre el futuro y no tienen ninguna conciencia de que su conducta es la causa de sus propias dificultades.
Obviamente porque le echan la culpa a los demás. Es que son muy exigentes, son muy exagerados, son muy duros, son muy conflictivos. Me tocaba. Es que nadie me dijo nada. Es que yo no sabía. Las aplicaciones más frecuentes, bueno, están la bulimia, el abuso, la dependencia alcohólica, etcétera. Y como factores predisponentes negativos en la infancia, que yo he oído mucho, o en la adolescencia, que parece predisponer a esto. Ahora, para saber si la persona que trabaja, que colabora, que vive con usted o que duerme y ronca a su lado, tiene trastorno pasivo-agresivo de la personalidad, vamos a ver que